Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a este nuevo capítulo de podcast. Lo primero, muchísimas gracias por escucharme. Y lo segundo es que hoy vamos a hablar de un tema que sé que es bastante polémico, que es la carga de cuidar a los demás, porque hoy en día vivimos en una sociedad con tantas máscaras que cuando tenemos problemas reales o situaciones reales, muchas veces no sabemos cómo actuar de la forma correcta porque nos rodeamos de tantas mentiras que es como... ¿Dónde está la verdad en todo esto? Y creo que el tema de cuidar y soportar a los demás es un tema que hoy lo vamos a hablar desde una perspectiva políticamente incorrecta, pero que es la que realmente tendríamos que hablar. ¿Por qué? Porque se nos ha instaurado que tenemos que cuidar a la gente, pase lo que pase, que tenemos que estar ahí, porque sí, porque cómo no vas a estar ahí. Bueno, históricamente siempre es estar ahí para los demás, porque si no lo haces eres mala persona y entonces tenemos que desmitificar estas cosas, ¿vale? Entonces empecemos por el principio. Hay gente, no hablo de hombres y mujeres, hablo de personas, yo siempre. Hay gente que cuida a los demás y hay gente que espera ser cuidada. Y eso es uno de los grandes errores que cometemos porque en esta vida un día me cuidas tú y otro día te cuido yo, porque así es como funcionan las cosas. Yo no puedo estar detrás de una persona constantemente porque yo también necesito que me cuiden y si no eres capaz de verlo, significa que no eres una persona que realmente se merezca estar en mi vida. Si lo que esperas de mí es que yo siempre vaya detrás de ti, significa que yo realmente no te importo, que lo único que necesitas es una persona que esté ahí. Y lo siento, pero no somos criados de nadie y menos por 0 euros y con un montón de traumitas y frustraciones. Lo siento, pero no. Está muy bien el hecho de querer cuidar a los demás. Ya os digo, hay gente que le gusta dar a los demás y hay gente que solo le gusta recibir. Entonces, de alguna manera, si tú eres de esas personas que siempre intenta cuidar a todo el mundo, yo lo agradezco, porque yo también soy así. La historia de todo esto está en que yo, que siempre he intentado como salvar a todo el mundo y cuidar a todo el mundo, escondía algo detrás de todo esto, algo que me ha costado mucho darme cuenta, y es que la gente que intenta salvar a los demás necesita salvarse primero a sí mismo, pero tiene tanto dolor dentro y tantas cosas que cree que de la forma en la que se va a curar es pues dando ese amor que lleva dentro a los demás, es decir, curando a los demás, y eso es falso. Tú no te vas a curar curando al resto porque primero necesitas ver qué es lo que pasa contigo, pero estás tan ocupado salvando a los demás, evadiendo realmente los problemas que tú tienes, que no te das cuenta de que tienes cosas que solucionar. Y sé que muchas veces esto no es culpa tuya, sino que tu círculo te exige constantemente y por eso se convierte en el título de este podcast, la carga de cuidar a los demás. O sea, al final cuando yo tengo que dejarlo todo por cuidarte a ti, significa que hay algo que no está bien y que encima tú te des cuenta de que está pasando eso y no seas capaz de alguna manera pararme los pies y decirme, oye, mira, te lo agradezco muchísimo, pero soluciona también tu vida porque te recuerdo que tienes una. Eso dice mucho de la gente de la que nos rodeamos. Entonces, cuidar a los demás es algo bonito, por supuesto. ¿Es algo que está en el ser humano? Sí. Porque luego por otro lado también nos encontramos a gente muy egoísta, que no sabe cuidar a nada ni a nadie. O sea, y tú intentas incluso salvar a esa persona y decir, bueno, en algún momento esta persona que le da igual 8 que 80, que simplemente está en el mundo para chupar de los demás, si ve que yo soy una persona increíble y que siempre estoy ahí, a lo mejor me corresponde de alguna manera. Tú ya sabes que nunca te va a dar lo que tú das, pero ¿sabes? Las migajas, es que al final muchas veces nos conformamos con tan poco que debería ser la señal que necesitamos para darnos cuenta de que ese no es nuestro sitio. No te puedes conformar con las migajas de nadie, o sea, no te puedes conformar con el 10% que te da una persona cuando tú das el 100%. Ese no es tu sitio y ya está, no pasa nada, continuamos y punto, pero creo que eso es algo también muy importante que no tenemos en cuenta. Es decir, tú vas salvando a todo el mundo sin mirar si objetivamente a ti te merece la pena salvar o intentar salvar a esa persona. Y no hablo desde la parte egoísta, fría y calculadora. Hablo de que hay gente que te lo va a agradecer, que te va a dar las gracias, y hay gente que es lo único que espera de ti, es decir, que me da igual, en plan, no te voy a dar las gracias ni nada, es lo que tienes que hacer porque es el precio de estar conmigo. Si el precio de estar con una persona es estar constantemente siendo su criado, lo siento mucho, pero tú en esta vida has venido para ser un rey o una reina, no para ser un esbirro de los demás, entonces tienes que abrir los ojos y continuar con tu camino. E insisto, no pasa nada. Muchas veces cuidamos tanto a los demás porque pensamos que esa es de la forma en la que les vamos a tener en nuestra vida, ¿no? Que si damos el 100%, esa gente se va a quedar con nosotros, pero ¿cuándo te das tu 100% a ti? ¿Cuándo te cuidas
tú. Al final la carga de cuidar a los demás es una carga porque muchas veces damos toda la energía que tenemos para cuidar a los demás, para cuidar a gente que no te lo agradece y que nunca lo va a valorar. Al final, el hecho de cuidar a las personas tiene que ser un 50-50. No estoy hablando de que un día me cuidas tú y otro día te cuido yo y así, ¿no? Un día sí, un día no. Estoy hablando de que cuando yo necesite que me cuides, tú me cuidas, y cuando es al revés, pues se hace de la misma manera. Pero cuando realmente nos estamos moviendo en un lugar donde eres tú la única persona que cuida, hace que te sientas con una autoestima súper baja porque crees que no eres lo suficiente para que te cuiden. Te acostumbras a que a ti nadie te va a cuidar y que siempre tienes que estar tú velando por los demás, y al final te genera una insatisfacción por la que yo he pasado, que es horrible porque te sientes solo. Estás rodeado de gente que supuestamente te necesita, o eso quiere hacerte ver, pero ¿quién está contigo? Y es horrible porque tú dices, madre mía, pero si yo en teoría estoy cuidando a todo el mundo, tendría que sentirme bien, ¿no? ¿Por qué me siento tan mal? Pues porque no te están cuidando a ti. Y yo creo que en todas las relaciones, sean del tipo que sean, tiene que haber un poco un win-to-win. Y es que esto no hace falta que yo lo explique. Ese es el problema, que tiene que salir del corazón de las personas. Si a ti no te sale preguntarme qué tal estoy, cuidarme, saber cuál es mi película favorita, qué es lo que más me gusta comer, saber cuándo estoy triste y cuándo estoy bien, realmente no te sale porque no me quieres y ya está, y no pasa nada. O sea, tenemos que darnos cuenta de que al igual que a ti te sale del corazón cuidar a los demás, a ellos también les tendría que pasar. Y si no les pasa es porque para ellos no eres lo suficientemente importante, y eres una persona muy importante, pero lo eres para las personas correctas, y tienes que empezar contigo y tienes que empezar a priorizarte tú. O sea, al final la carga de cuidar a los demás nace de que la gente no es capaz de darse cuenta de que en esta vida todo tiene que ser a medias. En tus malos momentos yo estaré contigo, pero si tú no estás en los míos, no esperes que yo me quede ahí. Mi otra versión seguro que se quedaría esperando, pero tengo ahora mismo la suficiente autoestima para saber que tengo que seguir adelante y que no tengo que quedarme a estar cuidando de gente que realmente no lo valora. Porque esto luego también lo tenemos que extrapolar a nuestras diferentes relaciones interpersonales, ¿vale? Y es lo que voy a hacer ahora. Voy a empezar por las amistades. O sea, y por supuesto voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo he tenido amistades con las que he estado todo el rato cuidando, velando, haciendo lo que tenía que hacer, bueno, lo que supuestamente tenía que hacer, siendo pues eso, la persona que sabía los secretos y se callaba, apoyando cosas que realmente yo no quería apoyar, pero al final estaba ahí para cuidar a esa persona. Y ¿sabes lo que ha pasado luego? Que cuando yo he necesitado algo, esa gente no ha estado, pero ni un poquito, porque como bien os he dicho, hay gente que cuida y gente que espera ser cuidada. Y esas cosas muchas veces no se cambian, por eso quiero hacer este podcast, para romper patrones. Deja de cuidar a la gente que no te cuida. Deja de intentar salvar, deja de intentar agradar a gente que realmente lo único que quiere es toda esa energía y todo ese amor que llevas dentro. Sé inteligente. Todas esas cosas que das a los demás, cuando no te lo valoran, empieza a dártelo a ti. Cuando empieces a hacer esto, por supuesto te van a decir que eres egoísta, que has cambiado, que qué ha pasado. Mirad, yo tengo un amigo que era la típica persona que en su familia estaba para todos y para todo. Era Superman, ¿vale? Era el tío que salvaba a sus padres, es decir, está salvando a gente muy mayor, a su hermana, a sus tíos, a todo el mundo. Y este chico entró en una depresión muy grande porque vio que todo su tiempo estaba condicionado por la gente que tenía a su alrededor, por las decisiones que tomaban los demás y por los requerimientos que tenía por parte de otras personas. Y entonces dijo, ojo, es que nadie se preocupa por mí, y lo que es peor, yo tampoco tengo tiempo para preocuparme por mí. Y entonces el chico fue al psicólogo, que ya sabéis, yo siempre recomiendo que la gente vaya al psicólogo, pase lo que pase, en algún momento de nuestra vida todos tenemos que ir, y no es para avergonzarse, no es porque estás loco. De hecho, me encantaría hacer un capítulo de que creo que la gente que precisamente va al psicólogo es la gente más cuerda, porque al final cuando una persona hace daño no se plantea si está bien o está mal, pero tú, que eres el que sufres, eres la persona que va de alguna manera a cicatrizar esa herida. Entonces, por muy mal que lo estés pasando, no estás loco, no estás loca. Al contrario, eres una persona plenamente consciente de lo que ha pasado y quieres curarlo. Hay algo más cuerdo que eso. Solo por eso ya tendrías que ir con la cabeza bien alta y saber perfectamente el tipo de persona que eres. Una persona que ve más allá y, lo más importante, que está ejerciendo el amor propio que necesita para curarse. Entonces, pues bueno, si estás dudando en ir al psicólogo o no, aprovecha este momento para decirte, por supuesto, here we go, ve, y ya verás cómo vas a notar, no sé si cambios, pero a lo mejor sí diferentes puntos en los que ver pues lo que estás pasando, y creo que es muy necesario.
La cuestión, que mi amigo pues cortó la relación con todos ellos, o sea, no estoy diciendo que desapareciera de su familia, simplemente que empezó a decir que no y no veas los dramas que le montaron. Es que ya no eres mi hijo, es que ya no nos quieres, y simplemente era una persona que la carga de cuidar a los demás le había sobrepasado. Y fíjate si le querían poco, si eran tan egoístas, que en ningún momento nadie se planteó que el chico estuviese cansado. Y sé que esto que os he contado probablemente tú lo hayas vivido con tu pareja, con tu familia, con tus amistades, en el trabajo. Entonces yo no quiero que tú llegues a eso, y quizá lo importante de todo esto es que tenemos que empezar a poner límites. Es decir, tu valor no es el hecho de que tengas que cuidar a la gente, es decir, tú no eres un 10 de persona a cambio de hacer lo que piden los demás que hagas, eres un 10 de persona por todo lo que llevas dentro, y si la gente no es capaz de valorarlo, no es asunto tuyo. Pero no dejes que los demás te pongan valor, te pongan precio, no dejes que te condicionen y que te manipulen para que hagas lo que ellos quieren, porque sigues valiendo lo mismo diciendo que sí a las cosas y diciendo que no, sigues valiendo lo mismo o incluso más teniendo tu propio criterio, porque eso es lo que nos hace a las personas ser únicas, diferentes y ser las personas que realmente somos. ¿Que esto te va a traer problemas? Pues por supuesto, porque si yo te estoy diciendo que sí todo el rato y de pronto te digo que no, ay madre, qué mala persona eres. No caigas en ese juego. No permitas que el egoísmo de los demás te condicione. La carga de cuidar a los demás es una putada, porque muchas veces no ven el esfuerzo que estás haciendo y te cansas y lloras y te frustras y dices, ¿qué cojones estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Y yo ahora te planteo lo siguiente: cuando tú haces las cosas por los demás, pese a que no te den ni las putas gracias muchas veces, ¿realmente te hace sentir bien, o ya ha llegado un punto humano, lógico y real en el que estás hasta los cojones y no puedes más y necesitas cortar? Porque si ha llegado a ese punto, deja de perder el tiempo. No eres mala persona por decir que no, no eres mala persona por estar agotado por las exigencias de los demás, pero te vas a convertir en una persona triste y en una persona que no eres si sigues diciendo a todo que sí de personas que no te tienen en cuenta, que lo único que quieren es exprimirte. Esas relaciones nunca van a salir bien, porque son relaciones donde tú das y ellos recogen, pero ¿quién coño te da a ti? No es ser egoísta, es abrir los ojos. Y yo creo que el motivo de este podcast es que empieces a hacerlo. La carga de cuidar a los demás y no recibir ni un puto gracias a cambio es lo peor que puede pasarte, porque estás dando toda tu energía a cosas que realmente no te merecen la pena. Y no te merece la pena no por el hecho de que no te den las gracias, sino por el hecho de que no lo valoran, no lo tienen en cuenta y creen que es lo que tienes que hacer, en plan, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, servirme a mí, hacerme esto, decirme lo otro. Que no estamos en el siglo XV, que no hay esclavos, no hay sirvientes, que no hay criados, que tú eres el dueño de tu propia vida y eres el protagonista. Tú no estás aquí para vivir por los demás, para vivir en la vida de los demás. Tú estás aquí para disfrutar, para hacer lo que realmente quieres, para que la gente te devuelva de alguna manera todas las cosas buenas que has hecho. Porque a mí también me ha pasado que lo he dado todo por gente que luego no me ha devuelto nada y me he quedado vacía, me he quedado perdida, me he quedado frustrada. Y en esos momentos donde sientes que lo has dado todo por personas incorrectas, a mí lo único que me quedaba era el consuelo de decir, la vida algún día me lo devolverá. Y te juro que te lo devuelve. A todas esas personas que lo han dado todo por las personas incorrectas, no os preocupéis, la vida os lo va a devolver. Por supuesto te lo va a devolver con otras personas y con otras situaciones, porque esa es la lección que tienes que aprender, a no darlo todo por las personas incorrectas. Pero no te preocupes, que en esta vida todo lo que se recoge se siembra, y las personas que lo han dado todo por las personas, sean incorrectas o no, terminan recibiendo todo ese amor, todo ese cariño y toda esa atención que se merecen. O sea que no te preocupes, que al final todo lo que has hecho no quiere decir que no sirva para nada y que ya está y que has sido un tonto o una tonta. Has sido un tonto o una tonta con las personas incorrectas, como bien te estoy diciendo, pero no en la vida. Y yo siempre pienso que todo el bien que haces, de alguna manera la vida te lo devuelve. Y te lo dice una persona que todavía no ha recogido mucho de todo ese bien que ha hecho, ¿vale? Pero creo ciegamente en el karma, de eso también haremos un podcast, y creo que la gente que obra desde el amor termina recogiendo amor. Probablemente lo recojas en otro sitio, pero lo terminas haciendo, y va a llegar un punto en el que digas, wow, ha merecido la pena todo ese sufrimiento y todas esas lecciones, porque la vida me ha traído aquí, a unos amigos increíbles, a una pareja increíble, o a una familia que he forjado yo, que es maravillosa porque no he cometido los errores que cometieron conmigo. Y al final
Yo creo que la vida es eso, que están diciéndonos constantemente que ser buena persona es cuidar a los demás pase lo que pase, y yo creo que ser buena persona es cuidar a los demás cuando realmente ellos lo hacen desde un mal momento y no desde el egoísmo de tienes que cuidarme. Entonces también tenemos que diferenciarlo, porque está claro que todos tenemos malos y buenos momentos en los que vamos a necesitar a personas, pero cuando, eso también es importante, cuando hay una persona que siempre, constantemente está en un mal momento, siempre, siempre, pasan los años y esa persona sigue en un mal momento y siempre hay que entenderla, siempre hay que estar ahí, siempre hay que ceder. A lo mejor tú estás ahí porque eres muy buena persona y crees que esa persona verdaderamente está en un mal momento, pero lo que tienes que aprender a ver es que a lo mejor esa persona te está manipulando precisamente porque sabe que eres buena o bueno y siempre está en el estoy en un mal momento porque sabes que te vas a quedar. Ya bueno, pero tú cuando tienes tus malos momentos, ¿esa persona también se queda contigo? ¿O es que esa persona sigue tan sumida en sus malos momentos que no es capaz de ver los tuyos? Porque entonces estamos siendo bastante egoístas. No tú, sino la persona que hace eso contigo. Y al final yo creo que cuidar a los demás es algo maravilloso, es algo que nos define como persona, pero que no es válido para todas las personas de nuestra vida. No todo el mundo se merece nuestro 100%. No todo el mundo se merece nuestro mensaje de buenos días, de buenas noches. No todo el mundo se merece que sepamos que están mal y vayamos a rescatarlos, porque ellos por nosotros no lo harían. Y bastante jodida está la vida como para encima tener que estar siempre ahí, con la mano tendida, esperando el siguiente bofetón, esperando pues eso, lo que pidan, ¿no? Los amos. Somos dueños de nuestra propia vida, de nuestro propio destino, y creo que bastante hemos hecho ya. Entonces la carga de cuidar a los demás empieza con ese problema, con que cuidar a los demás tiene que ser algo bonito, pero cuando te pesa, cuando te puede la vida, cuando ya estás cansado o cansada, cuando sientes que de alguna manera te pesa, que ya ni siquiera te apetece hablar con esa persona o estar con esa persona porque siempre va a ser ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Corta. Porque ellos lo harían contigo, te lo puedo asegurar que ellos lo harían contigo y tú mientras tanto sigues aguantando. Entonces, ¿por qué no te priorizas de una vez? O sea, ¿por qué la carga de cuidar a los demás no se transforma en la alegría de cuidar a la gente que verdaderamente se lo merece, que verdaderamente me cuida a mí? Porque eso nunca será egoísmo, significa ser justo. Y tú crees que lo justo es cuidar a los demás, pase lo que pase, e ir así como los caballos sin mirar, pa'lante, pa'lante, pa'lante y ya está porque es lo que me ha tocado. No, es lo que quieren que pienses, que es lo que te ha tocado, estar ahí, pero ese no es tu destino. O sea que por favor, intenta cambiarlo. Yo he sido una persona que siempre he intentado cuidar a los demás, os lo juro, y que me daba mucha ansiedad el pensar que esa persona tenía algún problema y a lo mejor yo estaba trabajando o estaba haciendo algo y no podía estar ahí. Pero luego, cuando yo he tenido problemas, ¿esa gente estaba conmigo? No, estaba si les convenía, pese a todo. Si no había otra persona, si no tenían nada que hacer, me llamaban a mí y a lo mejor me escuchaban 5 minutos y volvían a empezar a contarme su mierda. Porque hay gente que nunca te va a valorar y que nunca va a valorar lo que hagas. Entonces, ¿por qué sigues ahí? ¿Porque te nace? Pues párate un momento. ¿Y si cambiamos la perspectiva y empiezan a hacerte, ayudarte a ti? Salvarte a ti y desde ese amor propio aprender a ayudar a la gente que verdaderamente te merece y te lo va a agradecer. Chicos, yo creo que al final la carga de cuidar a los demás lo que representa es que tenemos que cambiar ese papel, tenemos que cambiar esos patrones y darnos cuenta de que valemos para algo más que para estar cuidando a la gente. Valemos lo suficiente para que alguien nos cuide. Y si no estamos rodeados de esa gente, lo que nos merecemos es continuar y gente mejor, y ahí fuera va a haber. Nos merecemos mejores situaciones, mejores posturas ante los demás, y nos merecemos ser los buenos de la película y no ser siempre los malos, las personas que están condicionadas. Entonces no me quiero alargar mucho más, pero sí que quiero que este podcast te haga reflexionar sobre las relaciones que tienes y digas ya está bien de cuidar a la gente cuando no es capaz ni de darte las gracias, ya está bien de cuidar a los demás cuando no lo valoran y cuando es lo que esperan de ti, ya está. ¿Pero estamos locos o qué? Por favor, quiérete con todo ese amor que has destinado a los demás. Aprende a decir que no y no sentirte mal por ello, porque eres mucho más que un criado, eres mucho más que un salvador, porque en esta vida la gente elige salvarse y nos salvamos a nosotros mismos. Entonces, qué mínimo que empezar por ti, qué mínimo que empezar salvándote de toda esa gente que lo único que quiere es exprimirte. Y yo creo que ese es el mensaje que quiero dejarte en este podcast, que eres más que suficiente,
que no somos criados y que cortar las relaciones de esa gente que lo único que quiere es quitarnos todo lo bueno que tenemos para que ellos lo tengan, no son relaciones que vayan a salir bien nunca. Así que de verdad aprende a decir adiós. O sea, es algo que tenemos que tener siempre en nuestra vida. Aprender a decir adiós, aprender a despedirnos y aprender a cerrar etapas. Pero cuando te están quitando lo mejor de ti, o sea, es que no necesitas más señales para darte cuenta de que cuidar a los demás tiene que ser algo bonito, no una carga. Cuando empieza a pesarte, significa que tu cuerpo, tu corazón y tu cabeza se están alineando para darte el mensaje de sal de aquí. Nunca te van a valorar, nunca te van a agradecer lo que estás haciendo y nunca va a servir de nada porque lo único que quieren es que estés ahí. Y lo siento, pero para estar con los demás primero vamos a estar con nosotros mismos. Así que muchísimas gracias por escucharme y nos vemos el próximo lunes.